Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia fin de semana. En consecuencia, es un compendio de las noticias económicas, políticas y sociales más importantes acaecidas en esta semana. Yo soy Edmundo Ledesma y, como siempre, para mí es todo un placer compartir con ustedes. A propósito, el Movimiento Cívico Participación Ciudadana consideró que embarcar al país en un proceso de reelección presidencial afectará los niveles de institucionalidad y de democracia. Analistas políticos estiman que las recientes declaraciones del ministro de Obras Públicas sobre la reelección del presidente Danilo Medina responden a una estrategia para neutralizar a la oposición y a lo interno del PLD. Nosotros entendemos que embarcar al país en un proceso de reelección seguirá afectando y deteriorando los niveles de institucionalidad y de la ya débil democracia existente en el país en los actuales momentos. Lo que nosotros observamos es una estrategia de la bipolaridad interna de Danilo Leonel para inmovilizar tanto internamente a los precandidatos de los partidos políticos que tan pronto ambos salgan no van a estar inhabilitados. Y lo otro, por otro lado, la invisibilización del partido, de la oposición y del Partido Revolucionario Moderno. En este momento, esas son estrategias que se están realizando internamente con el objetivo de mantener el poder más allá del 2020. El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaño Guzmán, recomendó al presidente Danilo Medina no repostularse al cargo de los comicios del 2020. Estas declaraciones surgen a raíz de la propuesta del ministro de Interior y Policía y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, José Ramón Fadul, que plantea una reforma constitucional para habilitar al presidente Medina a buscar su reelección como gobernante. El obispo de Baní, Monseñor Víctor Masalles, rechazó que sea modificada nuevamente la Constitución de la República para habilitar una repostulación del presidente Danilo Medina como lo propuso el ministro de Interior y Policía, Monchi Fadul. El religioso aseguró que no es correcto que la carta sustantiva sea modificada cada vez que a un político en particular le favorece, ya que la institucionalidad se debilita. Mientras que para el PLDista Nelson Guillén, el mandatario aún no ha dicho si quiere ir o no. Yo no tengo nada en contra del presidente Medina en el sentido de que no quiero que sea presidente, por mí que lo sea y que lo sea quien sea. Pero el problema estamos en que si cambiamos las reglas cada vez que si me conviene o no me conviene, entonces yo creo que le hacemos daño a la institucionalidad, sin querer faltar respeto a nadie, pero le hacemos daño a la institucionalidad cuando a conveniencia la carta cada vez pasa a ser un objeto de tocar, de retocar y de hacer a nuestra conveniencia. Nosotros no estamos dándole carácter a nuestra nación. El problema es que esa declaración que hicieron esos altos funcionarios y miembros del comité político fue poco inteligente, poco prudente, por decirlo de alguna manera, porque tenemos que tomar en consideración que hay un enfrentamiento intestino en la facción de Leonel Fernández y Danilo Medina, y mucho más ahora que se aprobó la idea del partido político con primarias abiertas. Entonces, se puede quedar en la idea de la gente, y por eso vemos a todos estos sectores de la sociedad civil, del sector empresarial, de la iglesia, de los partidos de oposición, e incluso de los mismos PLDistas que pertenecen a la facción de Leonel Fernández, que sienten como el temor, tienen la idea de que todo este escarceo es para pasar una reforma que le permita al presidente Danilo Medina otra repostulación. Y yo creo que si eso va a pasar, que será quizá el año que viene, pues este no era el momento de manejar ese tema, porque hay muchas tensiones. Sin embargo, ese resquemor, esos temores, quedan despejados, quedan anulados con esta declaración
del administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, quien aseguró que el presidente Danilo Medina no está en reelección, a propósito de las declaraciones recientes de algunos miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana que consideran es un punto que no se puede descartar. Peralta señaló que el presidente Medina está concentrado en realizar un buen gobierno y que no está pensando en una segunda reelección seguida. Presidente, yo les reitero que lo que está es en tratar de trabajar, no está en eso. El presidente no está en eso, el presidente lo que está haciendo el mejor gobierno que hay en este país en todo. Bien, ahora vamos a la pausa y a la vuelta tenemos una interesante entrevista con el dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana, Rafael Pérez Modesto. Para brindar una mejor calidad de vida, Edesur Dominicana está desarrollando 11 proyectos de rehabilitación de redes de distribución y 4 proyectos de telemedicina. Sabemos cuál es el problema, tenemos un plan, los recursos están apareciendo, está la decisión de las máximas autoridades del sector y del país. El fin de los apagones como los conocemos hoy está muy cerca. Antes no teníamos iluminación, ahora tenemos. Ahora las personas salen de sus casas y se sientan debajo de los postes o a jugar una mano de dominó, o a jugar una mano de ajedrez, tablero, a conversar, etcétera, etcétera. Tu sector merece un servicio eléctrico más estable y eficiente. Así mejora tu calidad de vida y la de los que te rodean. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. Salud Financiera de la Superintendencia de Bancos presenta todo lo que debes saber del historial de crédito. Tu historial de crédito es el registro de los pagos realizados a entidades financieras u otras entidades comerciales o servicios. Lo vas construyendo con tus movimientos financieros y comerciales. Tu historial crediticio es muy importante. Depende de ti, de cómo lo manejes. Este te puede conducir a través de mejores caminos o colocarte en problemas. Si pagas a tiempo, eres excelente. Y si no pagas, bueno, no podrás acceder a nuevos créditos. Dale mantenimiento a tu crédito. Arregla cualquier fallo. Selecciona con cuidado tus nuevos créditos y asegúrate de que realmente los necesitas. Si quieres conocer tu historial, tienes derecho a pedirlo gratis 4 veces al año a través de los buró de crédito. En tu historial está tu reputación financiera. Si quieres seguir la ruta hacia un crédito saludable, dirígete a educacionfinanciera.sb.gov.do. Educación para tu salud financiera de la Superintendencia de Bancos. Bien, seguimos con marco de referencia. Nos acompaña Rafael Pérez Modesto, gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social, con quien vamos a hablar de ese tema tan importante que ha traído tantas controversias en los últimos tiempos y además un importante dirigente, yo diría un dirigente histórico del PLD, y de alguna manera vamos a ver si podemos hablar un tanto de la situación que se está viviendo ahora a lo interno del PLD con esto de la primaria y todo esto. ¿Cómo está usted? Bien, contento de compartir contigo. Tú sabes que yo soy incondicional. Bueno. Trato de no mezclar un tema con otro, pero contigo será una excepción. Así es. Sí. En estos días ha habido una serie de dificultades, digamos, porque se emitió una serie de resoluciones que las ARS no quisieron acatar y hubo una especie de enfrentamiento, por lo menos a nivel de los medios de comunicación. Yo le pregunto, ¿cómo está esa situación? Bien, yo creo que usaste el término correcto. Yo le llamaría conflicto y opinión pública. Pataleo, por otra parte. El papel de la seguridad social es de protección para la población de cada país, en este caso del pueblo dominicano, protección de salud, protección de trabajo, de riesgos laborales, de preocupación por los niños, en términos de salud, en términos de educación, en términos de formación, a los discapacitados, sean niños, adultos, a las personas, a los mayores, adultos mayores,
envejecientes, para personas que han desarrollado una jornada y que le corresponden pensiones, que se retiren con dignidad, y sobre todo la salud de la población dominicana. Entonces, en términos generales, aunque es una ley que se promulgó en el año 2001, entró en vigencia en el 2003 de una manera, yo diría, parcial, por un lado, para usar un lenguaje correcto, parcial y con muchas desviaciones. Aquí no había experiencia de lo que era la seguridad social y prácticamente se extrajo de experiencia de otros países que tenían muchos años operando. Se trasplantó experiencia de países como Colombia, como Chile, como Costa Rica, como México, para poner países del área. La República Dominicana, obviamente, en el momento que se inició la seguridad social, existía solo el Instituto Dominicano de Seguro Social, que fue un paso de avance. Se produjo en el año 1947 durante el régimen de Trujillo. Pero llegó un momento que a nivel internacional el Seguro Social, que solamente cubría lo que tiene que ver con salud para trabajadores en ese entonces en condiciones que ganaban muy poco dinero, no se fue, ya cumplió su rol, como todas las cosas, y tiene que adaptarse a la realidad. La seguridad social es un instrumento a nivel mundial de avance en materia de lo que ya yo señalé. Protección es lo que yo te señalé, para no redundar mucho, para no hacer largo mi exposición. Entonces, ha habido grandes avances, pero iniciamos con irregularidades, con fallas. La primera falla es que comenzamos tarde. La segunda es que se calcó experiencia de otros países. Ahora ya tenemos experiencias propias muy buenas, algunas que tienen que cambiarse, otras que tienen que mejorarse, otras que tienen que ampliarse debidamente. Y además se hicieron concesiones, porque había el temor en la población, en amplios sectores de la población, de que eso no iba a dar los resultados que se esperaban, que no iba a ser posible, ni financieramente, ni en el aspecto de salud, ni en el aspecto de pensiones, porque el dinero que se acumulara iba a ser tomado. La experiencia de Estado aquí no ha sido buena cuando se manejan recursos. Bueno, entonces había toda una expectativa negativa, ¿no? Y eso condujo a que se hicieran muchas concesiones que hoy, cuyas consecuencias hoy se ven. Entonces, el papel del Consejo Nacional de Seguridad Social es el órgano superior de la seguridad social, tras a pauta amparado en la Ley 8701, en la Constitución de la República y en los reglamentos que el mismo Consejo va generando para facilitar la aplicación de los planes que elaboran y los objetivos y metas que tiene por delante. Uno de ellos, tú lo has mencionado, es la universalidad. Nosotros hemos logrado del año 2004 para acá, una falla que hubo, no se comenzó por la salud, sino se comenzó por las pensiones, porque la pensiones era la acumulación de dinero para cuando la gente se retire, que cumpliera 60 años y que tuviera más de 300 pagos de cuotas, que son 300, estamos hablando de ¿cuántos años? 30 años. 360 son 3 años y 36 años. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, las pensiones en un momento determinado no constituían problemas y ahora la experiencia de Chile, la experiencia de Colombia, de México, de España, de Francia, habla que ha habido dificultades y a la gente no se le cumple. Entonces aquí en República Dominicana hoy hay una gran presión, no hemos llegado al límite, las pensiones que se pagan son para las personas
que mueren o para las personas que, para la familia de quienes mueren o los que se discapacitan o para las personas mayores que entraron con más de 45 años en el régimen contributivo, pero en capitalización individual. Todavía la masa de gente que está en el sistema, en el seguro de vida, discapacidad y sobrevivencia, todavía no ha llegado a su clímax, a su potencial, y por lo tanto hay temores de que esto pueda constituir un peligro. Pero en materia de salud hay cada día más reclamos, porque anteriormente, tú lo sabes, la gente que no estaba en el seguro social, que era una minoría de la población, apenas quizá un 7% de la población trabajadora con ingresos bajísimos, tenía que ir a un seguro o no tenía ningún seguro, tenía que ir a un hospital o de su bolsillo pagar una clínica, y el sistema que había de atención de seguro de salud era verdaderamente muy corto, no cubría enfermedades catastróficas, no implicaba aseguramiento para la familia, no había riesgo laboral, no se cubrían riesgos laborales, y por lo tanto una gente a los 60 años lo sacaban automáticamente porque se temaba que entraba en una etapa de dificultades de salud, o si tenía una enfermedad llamada catastrófica, fuese hipertensión, que cuando realmente uno diabetes, problemas cerebrovascular, enfermedades de alto costo, también lo sacaban. Entonces la Seguridad Social ha roto con esto. Y hemos creado un catálogo para ir incluyendo, porque así como un compromiso la universalidad y la solidaridad, es decir, tú aportas mientras más ganas y ayuda al que menos gana, así también hay un concepto de gradualidad, un concepto de que las cosas van realizándose paulatinamente. Se inició con una cuota de 150,000 pesos para cada enfermedad que a un afiliado sufriera. Se aumentó luego a 300,000, después a $500,000, después a $1 millón. Ahora es $1 millón por cada proceso de salud que la gente tenga. Y se han ido incorporando, recientemente se incorporaron un conjunto de medicamentos para problemas de cáncer, para problemas renales, incluyendo, ya se incluye hasta trasplantes de órganos, como el riñón, problemas cardiovasculares y problemas, te mencioné el cáncer. Entonces, esas resoluciones requieren una aplicación. Hay una entidad del sistema que se llama superintendencias. Hay superintendencia de salud y riesgos laborales, hay superintendencia de pensiones. La función de esta es regular, es vigilar, es hacer cumplir las decisiones, tanto de la ley como las resoluciones del Consejo. Entonces, frente a esa situación, también ofrecernos técnicamente los informes y los estudios para que el Consejo pueda manejarse de manera adecuada e ir aumentando también el capital para que las ARS, la mayoría de las cuales son privadas, solo hay 2 que son públicas, una SENASA, que es la que todo el mundo conoce, y otra del Seguro Social, que va en proceso prácticamente de extinción. Bueno, miren, entonces, lo que da origen a tu pregunta, yo tengo que darle un enfoque para que la gente, tu público, tu audiencia, pueda documentarse bien. Lo que da origen a esto que tú llamaste escándalo, escarceo, es que un conjunto, algunas ARS privadas, 3 específicamente, que son de las más poderosas,
se ha negado a que si tú estás inscrito en una ARS diferente a esas 3, no, y un médico te indica digamos, un análisis, un estudio clínico o lo que sea, entonces ellos lo niegan porque no está amparado. CISARRIL trata de hacer cumplir eso, entonces ellos acuden al Consejo. El Consejo ratifica la posición de CISARRIL, ellos alegan que actúan en base a la ley y en base a decisiones del Consejo. Nosotros nos vemos en la necesidad de desmentir esa información y eso ha generado toda una situación que ha involucrado a todos los sectores que tienen que ver con salud. Por eso ingresó el Colegio Médico Dominicano exigiéndole y enfocándose a la ARS, que tienen cuantiosa ganancia, que siempre se viven quejando de que la cápita es baja, que no le alcanza, que ponen restricciones. Entonces ha habido un oleaje de protestas en que se obliga. La posición de gobierno se ha expresado a través del Ministerio de Trabajo, de llamarlo a un diálogo, porque el Consejo como tal no es un órgano contractual ni financiero, sino que existe quien regula todas las operaciones y todo el cumplimiento que deben ofrecer las ARS, es CISARRIL. Entonces, CISARRIL ha contado con el apoyo del Consejo. No obstante, en el Consejo están representados todos los sectores, incluyendo el empresarial, del cual ellos forman parte, las ARS privadas. Entonces, nada, ese ha sido un tema que ha estado en debate, se ratificó el mismo, se dio un curso de acción para que ellos lo apliquen y existen reglamentos que imponen sanción al que no cumple con sus deberes. ¿Se van a imponer? Se trata porque el sistema de seguridad social, además de transparente, tiene una virtud y es que se busca siempre tratar de conseguir las cosas mediante diálogo. Y si no se puede, entonces a veces hay que imponer. Yo le voy a mencionar unas cuantas frases aquí para hacer finalmente una pregunta, para luego pasar un tanto al tema político. La semana pasada, Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, dijo claramente, los fondos de pensiones, las AFP y las ARS son una estafa, que solo han beneficiado al sector financiero en detrimento de la población y de los estados. El nuevo ministro de Salud dice, el señor Rafael Sánchez Cárdenas, que él reconoce que la cobertura es limitada y en reiteradas ocasiones el diputado Miguel Cabrera, que le ha dado seguimiento, ha dicho que los beneficios de las AFP y las ARS dominicanas son demasiado grandes, que hay que modificarla para que haya un mayor equilibrio y para que en el futuro se asegure que habrá una mejor pensión para los trabajadores dominicanos y que además se pueda dar un mejor servicio de salud que evidentemente, tal y como usted ha explicado, ha mejorado mucho toda la cobertura y todo el servicio. Ahora le pregunto, ¿todavía es necesario que ciertamente se sienten a hacer una modificación para que en el futuro podamos tener una ley que sea mucho más equitativa? Sí. Definitivamente no tengo que darle vuelta a tu pregunta. No tengo tampoco que solidarizarme con todo lo que se ha expresado. Vivimos un sistema determinado económica y socialmente en la República Dominicana en que la libre empresa es una realidad, porque es un sistema capitalista. Entonces tú tienes que partir del hecho que la ARS y las AFP fueron concebidas en un tipo de régimen como el que existe en la República Dominicana. Entonces, lo que está pasando en otros países, que hay economía y una sociedad que no es de mercado, sino social, controlada por el Estado, es que
Tú vas a China, tú vas a Vietnam, tú encuentras que el proceso de capitalización va lentamente. Es diferente, pero va dando oportunidades que antes no existía. Y en lo propio Rusia, que ya hoy en día no es un país socialista. Así es. Entonces, bueno, en lo que respecta a nosotros, ¿cuántas constituciones? No lo pregunto para responderte con una pregunta, sino cuántas constituciones han habido en la República Dominicana. Se estima que 37, ¿verdad? No pasan de 37 o 38. Bueno, pues la ley de seguridad social, que no es oriunda de República Dominicana, fue por donde comenzamos, ha acumulado una serie de experiencias que deben ir siempre en beneficio, porque la razón de ser de la seguridad social es beneficiar a la población en los términos que ya yo te señalé: salud, riesgos laborales, pensiones. Entonces, ya hay experiencia acumulada para modificar cosas que se concedieron, porque yo inicié con una explicación que implícitamente... Que quizás por la falta de institucionalidad obligó a que el Estado diera más concesiones de la cuenta. Y que también no había experiencia y por lo tanto no había quien defendiera. La misma población no usaba debidamente lo que le correspondía. Una gente tenía un accidente en su propio trabajo y no lo reclamaba. Y hoy en día existe la ARL, que es un espejo en toda Latinoamérica, que aquí se cumple 100% lo que le pase a un trabajador, a un empleado, sea funcionario o sea un simple trabajador. Hay que cubrirle lo que pase. Aquí la seguridad social en la ley no está contemplada el problema de los accidentes de tránsito. Aquí se ha creado un fondo. Del fondo de salud se utiliza para favorecer a todo el que tenga un accidente de tránsito que esté adscrito, sea en el régimen contributivo o subsidiado, se le cubre eso. Entonces, la ley ya da para imponer condiciones que las ARS, incluyendo la pública, SENASA, una institución exitosa que no solamente está cubriendo 3 millones, casi 600,000 dominicanos, como resultado que no pueden pagarlo y el Estado es que cubre eso, pero además en el régimen contributivo tiene un porcentaje alto. Aquí de 0.5% que había de cobertura en términos de salud en el año 2004, hoy estamos cerca de un 80%. ¿Qué quiere decir? Que hay 8 millones, pero faltan 2 millones. Entonces, hay que tomar las medidas para garantizar que nos acerquemos. La meta nuestra es terminar el 2020 con 9 millones de gente. Entonces un 90% de cobertura. Y va a ser posible porque vamos en ese camino. Entonces hay un sinnúmero de cosas como esa que tú hablabas de un diputado, de Cabrera. Bueno, que Cabrera plantea que el límite de ganancia por el manejo, porque se llaman ARS porque son aseguradoras de riesgo de salud, se llaman AFP porque son aseguradoras de los fondos de pensiones. Se ponen el manejo que ellas le hacen para que ese dinero aumente su capital y fluya y pueda ser más grandioso. De ahí ellos toman por su gestión hasta un 30% establece la ley. ¿Qué hicieron? Bueno, que se fueron hasta el asta. Tú tienes límite de llegar hasta esa puerta, pero no quiere decir que tú de un salto y te pongas en la puerta, sino que tú vayas gradualmente. Pero se sabe que decirle a un empresario, bueno, entonces el 30 se va para el 30. Sin embargo, esa es una flexibilidad extraña. Bueno, pero esa flexibilidad se mantuvo por muchísimos años por ignorancia de la gente y también porque no tenía defensores. Hoy en día, los mismos autores y actores de las AFP concuerdan en que gradualmente se vaya bajando de 25 a 20 hasta un 15%.
y ha pasado en otros países. Y hay quienes demandan que desaparezcan las ARS privadas y públicas. Quizás es extremo por el tipo de régimen que vivimos. Entonces, ahora recientemente, todos los empleados públicos deben ir a la aseguradora de riesgo de salud del Estado, que no tiene esas objeciones que ponen algunas privadas, que excede muchas veces las exigencias en términos financieros, porque no tiene como objetivo enriquecerse, sino darle salud a la gente. Bueno, entonces existe lo que se llama competitividad, la gente entonces tiene libre acceso a elegir lo que quiera, pero busca el que mejor lo atienda. Entonces, ¿cómo tú te vas imponiendo? ¿Cómo tu programación? Yo comencé a verte de a ti, un muchacho entrevistando en la calle, de manera como yo te veo hoy analizando. Tú eres un analista, hace programas, pero analiza con criterio económico, sociológico, político, ahora de salud. O sea, tú te has ido diversificando y estás aportando un programa que la gente acepta mejor. Entonces, la seguridad social está llamada a ir mejorando y a ir tomando en cuenta y a ir transformándose. De ahí que modificar la ley, en vez de ser un elemento negativo, es un elemento positivo, que no hay sector que hoy lo rechace. Cambiando el tema político. Doctor, pero existe el temor de que el PLD puede llegar a un nivel de crisis que hasta se divida. A mí no me gusta mezclar una cosa con otra, porque la función de la seguridad social implica un régimen tripartito donde están representados el sector gubernamental como eje fundamental, el sector laboral, el sector empresarial y un conjunto que suman por todo alrededor de 15 instituciones. Entonces no es bueno. Yo nunca te voy a renunciar a mi posición, a mi derecho como elemento político, pero en una entrevista de media hora que yo mezcle el aspecto político con el aspecto social y de salud, como es la seguridad social, no es ético, no es muy ético. Es un derecho como periodista y es un derecho también como entrevistado. Pero yo te voy a decir, el PLD ha atravesado situaciones críticas desde su fundación y ha sobrepasado la misma. Yo entiendo que hay dificultades, que hay diferencias, pero la práctica que ha tenido esa organización a través de la historia es que en el año 78, que obtuvo un 1%, salió más de la mitad del comité central, incluyendo su secretario general de entonces, que era Antonio Flores. Después en el 82 tuvo una crisis, salió su secretario general, que era el doctor Albuquerque, que luego reingresó, formó un partido y reingresó y fue vicepresidente de la República en 2 periodos. Después en el año 90, que el PLD ganó las elecciones y que hubo una crisis, salió la mitad del comité político, pues, y superó esa situación. El PLD ha tenido diferencias. Los adversarios del PLD están cifrando su esperanza en algo que nunca es aconsejable en términos competitivos, sea de lo que sea en deporte, sea en comercio, sea en política, sea lo que sea. Tú no puedes depender del mal del otro. Tú puedes aprovechar los problemas que tenga el otro, pero tú tienes que tener sus planes, tú tienes que tener propuestas. Aquí la debilidad de la oposición dominicana es que, en primer lugar, nunca se ha hecho en la República Dominicana los logros económicos, sociales, políticos, culturales, deportivos, sociales que ha habido durante el mandato del PLD. Pero tampoco ha habido una entidad que haya garantizado la dirección. El PLD perdió su líder
natural, histórico. ¿Y qué ha pasado en las otras organizaciones? Prácticamente su desaparición. Se han autocomido. ¿Qué ha hecho el PLD? Bueno, que ha garantizado su supervivencia en base a una dirección colectiva. Ahora hay y es necesario e inevitable que hayan diferencias, pero son subsanables. Son subsanables. Yo creo que no van a llegar a comprometer pues, las posibilidades de que el rumbo que lleva el país, que es un rumbo de progreso, se tuerza. No va a llegar a eso. Entonces, el que apueste a que la división del PLD será la garantía de que puedan sustituirlo, están en una base falsa. Doctor, gracias por estar acá. No, gracias. Excelente participación. Por darnos la facilidad de la misma. Yo creo que la gente que tenía su bemol con el tema de las AFP y todo, y la ARS y todo esto, el sistema de seguridad social, yo creo que está más claro ahora de cuál debe ser el camino que lleve la República Dominicana para hacer que este instrumento sea para el bienestar de toda la población dominicana. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. ¿Esta cuenta no fue dividida? ¿No hay algún cajero por aquí? Señores, yo pago y hacemos un serrucho. Resuelve ese serrucho, transferencias, consultas y mucho más al instante y desde donde estés con App Banreservas. Siempre activa, segura y con miles de soluciones para que resuelvas tu banco fuera del banco. Desde que se levanta el día, estamos presentes, atentos a cada detalle, a un ejercicio disciplinado, fiel a las normas, prestos a incorporar cada aporte de la tecnología a fin de mantener la modernidad de nuestro sistema de aviación, certificado con la categoría 1 y líder de la región. Practicamos la labor de capacitar, autorizar y supervisar con el mismo nivel de eficiencia, efectividad y control de los países más avanzados. Invertimos esfuerzos extraordinarios, mañana, tarde y noche. Otro día, y seguimos mañana, tarde y noche. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Avanzamos volando. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya. Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo.
Bien, continuamos con marco de referencia. Nos acompaña el Éxito Paula, presidente del Partido Humanista Dominicano, con quien vamos a hablar de temas de interés nacional, especialmente del ámbito político. ¿Cómo está usted? Muy bien. Qué bueno que está aquí con nosotros. Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto para mí compartir con El gusto es nuestro. Sí. Le preguntaría, ¿qué le pareció esta decisión que finalmente se tomó en torno a la ley de partidos políticos? Yo pienso que después de un largo tiempo de un ejercicio ya que se veía cansón y como una desilusión y una especie de ambiente ya de capa caída, la aprobación de la ley de partidos políticos, movimientos y agrupaciones ha sido positiva, así en sentido macro, en sentido general. Ahora bien, siempre como que los finales del conocimiento se vuelven brumosos, es decir, se atosiga el proceso y tú te das cuenta como que al final se ve que se conoció como forzosamente. Hubo unos temas donde prácticamente se trancó el juego en un momento dado. El bloque de oposición, que hicimos un ejercicio y hemos hecho un ejercicio muy importante desde un par de meses después de las elecciones pasadas, habíamos consensuado unas 28 propuestas, tanto para la ley de partidos políticos como para la ley electoral, la 275-97. Y muchas de esas propuestas estaban prácticamente consensuadas sin habernos juntado con, por ejemplo, el oficialismo y aquel bloque oficialista. Sin embargo, hay una parte que hubo una especie de disensión en el final de los 11 partidos de oposición, en cuanto que el PRM y el Partido Reformista optaron por una posición que dejaron a un lado a los 9 restantes partidos de oposición para tomar una decisión que no fue ni siquiera consultada ni consensuada, como habíamos consensuado aquel librito, aquel manual. Leonel Fernández le llamó el librito. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pasó que la mayoría de los temas en cuanto al género, la juventud, el financiamiento, la equidad, la igualdad, temas fundamentales, había un consenso, ¿verdad? Y había un consenso entre los 11 partidos políticos de que tuviésemos la modalidad o el método del padrón cerrado o el padrón de militantes, pero que la ley solo hiciera constar con que el método de escogencia de las candidaturas internas de los partidos políticos fuese por el padrón cerrado y no por el padrón de la Junta Central Electoral. Y en eso veíamos peligros y riesgos, que hoy día está aprobada la ley y los riesgos están latentes, los peligros están latentes, porque dejar abierta la posibilidad, como lo dejaron en la ley, de que cada partido escoja con sus organismos competentes, sea Congreso, Convención, Asamblea de Delegados, Comité Ejecutivo Nacional, que escojan el método. Eso le está abriendo 2 caminos a la Junta. Uno, aquellos que elijan el método cerrado, el padrón cerrado, y otros que puedan optar por las primarias abiertas. Tener primarias abiertas, nosotros veíamos que es un gran riesgo, sobre todo para la confiabilidad, para la credibilidad y para la seguridad de la Junta Central Electoral. Sería una especie de elecciones adelantadas y le abría la brecha de manera más expedita a la reelección presidencial de Danilo Medina. Es decir, con las primarias abiertas hay un pugilato, ya lo sabemos, entre Leonel Fernández,
que opta por el padrón cerrado, porque él sabe lo que se hace si es primarias abiertas, es decir, los recursos del Estado se vuelcan en favor de esa candidatura y entonces posiblemente pues sea un camino expedito hacia la reelección. Pero en cuanto al PRM, lo hemos dicho nosotros con cierta claridad o con claridad, es que no veíamos justificación de por qué se le abriese esa brecha, esa fisura al oficialismo. La gente dice, pero ven acá, ¿por qué esa proximidad del partido de oposición principal del país al partido de gobierno, al oficialismo, al gobernante partido? Eso uno no se lo explica. De manera que, ¿quién ha estado promoviendo y promulgando y expresando de manera abierta lo de las primarias abiertas, valga la redundancia, del PRM? Bueno, Hipólito Mejía. ¿Qué puede ocurrir entonces con las primarias abiertas en esos 4 partidos políticos? Puede ocurrir un pugilato, muchas veces tal vez de enconos insalvable, una situación de desorden, de caos, y eso quien va a pagar las habas, como diríamos los campesinos, quien va a tener que recibir el golpe de unas desavenencias entre esos partidos es la Junta Central Electoral. Es decir, ¿quién es el que ha abogado? Bueno, Hipólito Mejía, en el PRM. Y yo te puedo decir a ti lo siguiente ahora, Ledesma. El presidente Mejía dijo que había que partirle el pescuezo a él en el caso de que él no sea el candidato a la presidencia del PRM. Eso es una amonestación muy fuerte, porque probablemente quizás Luis no esté y su equipo pensando en que Hipólito esté pujando y empujando para que ahora en una reunión de la Comisión Política o de la Comisión Ejecutiva Nacional de ese partido, ahora venga de allá para acá Hipólito Mejía a decir que vamos a hacer aquí primarias abiertas. Ahí viene el primer encontronazo en ese partido político. Y otro encontronazo sería Danilo Medina con Leonel Fernández. Pero dice, pero el problema de eso es que ¿dónde estriba? Oí una declaración ahí de expertos que dicen que realmente Hipólito Mejía está muy disminuido en realidad en el PRM, entonces no tendría incidencia. Bueno, un expresidente nunca tú lo puedes catalogar de disminuido, siempre tienen sus influencias y él tiene sus equipos y su personal, sus militantes, sus miembros, sus dirigentes. Y bueno, nos vamos por ejemplo a las elecciones que ellos tuvieron recientemente, a la convención interna, e Hipólito Mejía no quedó mal parado. Según los números que uno maneja, sacó una... Bueno, pero hay dirigentes, incluso la secretaria general aquí en Obedece, del PRM. Bueno, y así hay una serie de cuadros importantes en el país. Pero lo delicado de esto es, Ledesma, es el derrotero, es hacia dónde nos llevan, hacia dónde puede llegar el país con unas elecciones, con estos contratiempos, con estas dificultades y con estos enconos, estas diatribas. Y quién va, mira, que va a supervisar, va a organizar, va a regentear, va a monitorear la Junta Central Electoral, todo el proceso de las primarias. Si esa primaria se crean problemas serios en el proceso y hay inconvenientes, vendría todo un alud de impugnaciones, no solamente con las candidaturas presidenciales, sino con las candidaturas a diputados, síndicos, regidores, etcétera. Y todas esas impugnaciones que irían al Tribunal Superior Electoral paralizaría prácticamente el proceso hacia las elecciones generales. Y eso es otro riesgo, ese es otro peligro y una dificultad que quisiéramos que salvarla. Pero bueno, ya llovió, agua derramada. ¿Qué estamos nosotros pensando? Tenemos que, por ejemplo, el bloque de oposición de 9 partidos políticos, y también oigo que el FOPREDON van a hacer una serie de talleres, encuentros para socializar, para entrar en el proceso de
de comprensión y de adentrarnos, empoderarnos a esa nueva legislación electoral que se trata de la ley de partidos políticos. Entonces, esa ley tiene sus virtudes y sus defectos, sus luces y sus sombras. Porque, por ejemplo, nosotros habíamos consensuado y hasta del oficialismo nos habían comunicado cierta aprobación de que los montos de financiamiento públicos se distribuyeran de la siguiente manera: un 70% para los partidos mayoritarios, los que tengan el 5% o más, y el resto de los partidos políticos, que la mayoría somos emergentes, fuese un 30%. Todo lo contrario. Antes esa distribución estaba 80% para los partidos mayoritarios, un 8% para los que de acuerdo a la cantidad de votos que sacásemos, y un 12% distribuido partes iguales. Pues ahora solo va a haber un 80% para los partidos mayoritarios y el 20% será distribuido para todos los partidos de acuerdo a los votos que saquemos cada uno. Entonces hay una injusticia en ese sentido. Un partido, cuando surge, dice la nueva ley electoral, nueva ley de partidos políticos, se le dulcificó, diríamos, los requisitos para el ingreso a la Junta Central Electoral, para la personalidad jurídica o el reconocimiento. Por ejemplo, un elemento, antes era que tuviésemos locales en la común cabecera de las provincias y los municipios. Ahora se reduce a un mínimo de locales. Pero ¿qué pasa? ¿Qué situación hay? Que inmediatamente un partido es reconocido en la Junta, las primeras elecciones a las que va a concurrir tienen que ir solo. Y eso es una camisa de fuerza para un partido que entra por primera vez al escenario político nacional. Muchas veces por la experiencia, muchas veces por el trabajo realizado, el aquilatamiento, conocer más el espectro político nacional, etcétera, ¿no? Entonces, creo que la ley, al final de cuentas, favorece a los partidos mayoritarios grandemente. Y yo creo que la democracia debe definitivamente terminaron negociando el PLD, el PRM y el Partido Reformista. Claro que sí. Indudablemente que sí. Y yo creo que... Entonces, ¿cuál va a ser la posición ahora de este grupo que había estado aliado al PRM y al Partido Reformista en torno a formar una especie de bloque opositor? No aliados, sino en temas comunes nos habíamos juntado para discutir, tratar temas nacionales como de la Junta Central Electoral, sus integrantes, el Tribunal Superior Electoral, la ley electoral, la ley de partidos políticos, la Cámara de Cuentas. Todos esos temas nosotros los trabajamos juntos. No ha habido una alianza ni un pacto, porque eso es producto del futuro para las elecciones, ¿no? Pero ahora nosotros entendemos que estos partidos políticos, que somos, por ejemplo, 9, vamos a hacer un ejercicio. Está dado ya, es un hecho la ley de partidos políticos. Hay dos cosas que pudiéramos trabajar. Digo que pudiéramos trabajar porque ahora es que nos vamos a reunir en la próxima semana para ventilar todo lo relativo a la nueva ley de partidos políticos. Número 1, si invocamos la inconstitucionalidad de la ley recién nacida de partidos políticos. Y en segundo lugar, otra opción, es estudiar a profundidad las alternativas, las opciones, las sugerencias y la propuesta a una nueva reglamentación que avale y que dé la especificidad y la complementariedad conjuntamente con todos los partidos políticos del sistema y la Junta Central Electoral. Ok, usted me está planteando otro elemento. Me está explicando que la ley había sido concebida para favorecer a los partidos grandes en detrimento de los partidos emergentes. Sí. Pero ahora usted me está hablando de inconstitucionalidad. Entonces hoy yo le preguntaría, ¿en qué parte es que esa ley, esa nueva ley es inconstitucional? Mira, cuando el artículo
112 te habla a ti de la vida interna y la democracia interna de los partidos políticos. Son los partidos políticos los que deben decidir bajo el crisol de sus estatutos, por ejemplo, el método de participación electoral. Entonces, ahí nosotros podemos invocar la inconstitucionalidad de la ley de partidos políticos, porque no nos da la cabida, no nos da la apertura de ese ejercicio, de la participación. Y vamos a estudiar otros elementos de la ley, porque yo no quiero ceñirme de manera individual, sino que obedezco también a un grupo que seguimos ese ejercicio, y tampoco descartamos que nos veamos en algún momento con las altas instancias del Partido Revolucionario Moderno ni con el Partido Reformista Social Cristiano. Es decir, hay una especie de familiaridad, camaradería, nos hemos visto, nos hemos juntado, hemos compartido de manera muy dinámica, muy abierta, muy plural, todos estos temas que hemos trabajado hasta este momento. Pero resalto y recalco el asunto de la reglamentación. La reglamentación, dependiendo cómo la trabaje la Junta Central Electoral con los partidos políticos y los partidos políticos con la Junta Central Electoral, nosotros pudiéramos entonces adecuar esa parte normativa de la ley electoral a que el reglamento le dé carne, le dé vida y le dé el soporte ya con mayor equidad, mayor igualdad, mayores niveles de participación y de transparencia a todo esto que tiene que ver con la ley de partidos políticos. Mire, usted ahorita dijo que esta ley podría propiciar un enfrentamiento, si se quiere, peligroso, a lo interno del PRM y a lo interno del PLD. Un enfrentamiento, Hipólito Mejía, Luis Abinader, un enfrentamiento, Leonel Fernández, Danilo Medina. Producto de si primera es abierta. La modalidad. De la modalidad. Ok. Sí. Muchos incluso han hablado de la posibilidad de que forcen a Leonel Fernández a que salga del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces yo le preguntaría a usted, ¿este bloque opositor estaría en condiciones de conversar con Leonel Fernández en caso de que suceda esa virtual salida? Yo también se ha dicho que si el juego se tranca en el PRM y Hipólito Mejía sea derrotado en una convención, sea abierta o cerrada. O sea, no se descarta hablar con el... No, se está diciendo que Hipólito Mejía, eso es las malas o las buenas lenguas, porque en el argot popular de la política dominicana cabe todo. Se ha dicho y se ha dejado correr que Hipólito pudiera ser candidato del PRD. Del PRD. Porque es amigo y tiene unos lazos familiares con Miguel Vargas Maldonado, pero etcétera, etcétera, ¿verdad? El PRM surgió precisamente por el enfrentamiento entre Hipólito y Vargas Maldonado. Pero nosotros no estamos apostando a eso, ni estamos apostando en que Leonel, Danilo se enfrenten o no se enfrenten, que Hipólito Mejía y Luis Abinader tengan enconos, tengan diatribas, cierren el juego, etcétera, etcétera. No se trata de eso. Yo no creo que la oposición haga causa común con el PLD. Leonel Fernández fue presidente de la República en 3 periodos y es el presidente del Partido de Liberación Dominicana. Lo que pudiera hacer es que si se tranca el juego y él, como dirían alguna gente, se da a respetar, él pudiera tomar una de las franquicias en las cuales hay un bloque progresista. Bueno, el Partido Reformista. ¿Verdad que sí? Bueno, el Partido pudiera hacer eso. Hay una franja del Partido Reformista que es la que está pegada en la teta del Estado y del gobierno. Pedro Botello, el, digámosle, carismático y controversial sí, legislador del Partido Reformista. Muy carismático, sí. Él ha dicho en par de ocasiones, le he dicho a Leonel Fernández, venga, para que sea nuestro candidato. Pero evidentemente el Partido Reformista no representa una franja progresista, sino conservadora. Porque hay que ver eso.
hay que ver los matices de los partidos políticos. El Partido Humanista Dominicano ha dicho que es opositor al Partido de la Liberación Dominicana en el poder. Fue opositor a Leonel Fernández y ha sido opositor al presidente Danilo Medina. Nosotros estamos abogando, trabajando duramente para desplazar que la oposición logre una gran concertación con la sociedad civil, con todo el espectro sociopolítico, económico de la República Dominicana y los hombres y mujeres conscientes, con compromiso ciudadano, para desplazar. Porque entendemos que el PLD representa lo que hoy día conoce el país. Constantes escándalos de corrupción, impunidad, corrupción, y que hace falta a una autoridad idónea de probidad, de honestidad, de transparencia en el Estado, para tener un Estado realmente facilitador del bien común. ¿Qué le parece la Marcha Verde? Extraordinario esfuerzo de la nación dominicana. La Marcha Verde resurge como el ave fénix, y así voy a titular mi artículo de fin de semana en los medios de comunicación. Es un elemento en el espectro político nacional que resurge con mucha fuerza. Había algún sector, sobre todo el oficialismo, apostado a la desaparición de Marcha Verde, y esa manifestación contundente, esa multitud, ese torrente de hombres y mujeres, ciudadanos dominicanos del exterior, minusválidos, jóvenes, adolescentes, niños, familias completas, de manera espontánea, de manera muy espontánea, muy libre, participando en un esfuerzo de ver cómo se higieniza, se adecenta la política nacional, y que tengamos instituciones sólidas, y que tengamos una democracia firme y realmente que obedezca a las aspiraciones, a los deseos, a los anhelos, a la utopía del pueblo dominicano, y que podamos ya destrabar todo este lodazal, que podamos limpiar esta mugre, esta suciedad que tenemos en la administración pública, del robo, del latrocinio, del fraude, del cohecho, de la asociación de malhechores. En fin, hay un país que se siente secuestrado, que se siente atado de pies a mano digamos, en las manos mismas de funcionarios públicos y del gobierno central. Uno siente que la real oposición que tiene el gobierno es la Marcha Verde, no los partidos políticos. Sin embargo, dentro de un año ya habrá que definir, porque el proceso electoral está al umbral de la esquina, y entonces, ¿cómo podrán sustituir los partidos políticos que se ven disminuidos, esa oposición que le está haciendo la Marcha Verde, que tendrá que relegarse a la hora que empiece el proceso electoral? La Marcha Verde es un esfuerzo de muchos dominicanos y dominicanas que se sienten preocupados e indignados por cómo va discurriendo la vida política, social y económica del país. Marcha Verde, pienso que no debe ser ni debe aspirar alguna de sus cabezas a formar un partido político. Ya en el país hay 26 partidos políticos y 3 movimientos. Y hay partidos políticos que están muy cercanos y se parecen mucho a los sentimientos y las aspiraciones de lo que es el tinglado organizacional, el tinglado gerencial, los líderes o dirigentes que han hecho causa común con Marcha Verde. Es decir, pienso que Marcha Verde pudiera dar lugar, reforzar al sistema de partidos políticos, forzar a que partidos políticos del sistema pudieran entonces entrar en un proceso de real rejuvenecimiento, de una real actualización, de una reingeniería de cómo hacer vida política, porque los métodos de cómo hacer vida política en el país son arcaicos, son viejos. Parece que nadie ha podido, o ningún partido, va a poder capitalizar ese trabajo que está haciendo la Marcha Verde. Al final del camino, cuando se vaya a votar, dentro de 2 años, si nadie puede capitalizar esa manifestación,
Entonces, el PLD se va a quedar. Eso no lo podemos adelantar, no podemos presagiar que no se va a capitalizar. De Marcha Verde no necesariamente tiene que haber un decreto, ni una disposición, ni un anuncio público de apoyar a tal o cual partido político de la oposición. Porque debemos decirte que todos los partidos de oposición, de una u otra manera, hemos participado en las marchas verdes del país. Hemos fortalecido Marcha Verde. Y Marcha Verde yo creo que nos ha fortalecido en el sentido de que nos ha dado un hálito de una mayor voluntad de hacer las cosas mejor como partidos políticos. De que nosotros no podemos seguir con métodos arcaicos, antiguos. Tenemos que regenerarnos en la vida política nacional, adecentarnos nosotros mismos, higienizarnos nosotros mismos para poder traer consigo un estado diferente de cómo gobernar el país, de cómo accionar el país a favor del país mismo y de los ciudadanos y ciudadanas dominicanos. Marcha Verde hará sus reflexiones, Marcha Verde se detendrá y podrá ver si realmente de ellos hay un liderazgo que puede entrar en las candidaturas municipales, que es un cambio fundamental en los municipios, que sean regidores, que sean alcaldes, que sean directores de distrito. Hay un liderazgo que puede ser también que opten por el Congreso Nacional de Marcha Verde. Pero ya metieron a políticos. Pero también puede ser, pues ellos son políticos, son ciudadanos, y los reclamos que están haciendo ellos son políticos, porque es en contra de un gobierno que está carcomiendo a la nación dominicana con la corrupción y la impunidad. Entonces, pero no tiene que formar un partido político. Aquí tenemos opciones sanas, pero aquí opciones limpias. Se hace muy difícil. Por ejemplo, el PLD, que es una máquina electoral, el mismo PRM, el Partido Reformista, que tienen, aunque estén disminuidos, el mismo PRD, por ejemplo, el PRD y el Partido Reformista, aunque estén disminuidos, son un grupo de políticos con vasta experiencia, que tienen toda una estructura, que saben qué hay que hacer en los procesos electorales. Se hace muy difícil, por lo menos aquí en este país, en la actualidad, y mucho más con los recursos económicos que van a manejar los partidos mayoritarios, como usted explicó ahorita, que una persona así de manera individual logre colocarse. Bueno, yo pienso que Marcha Verde está dando una gran lección al país, y es que se puede ser líder contagioso, carismático, que se puede tener una posición política en el país y que la gente respete por su idoneidad, su honestidad, su transparencia, su vida comunitaria, darle valor a tantos y tantos. Hay una cantera de hombres y mujeres jóvenes en este país, aptos, decididos para la vida política nacional. Pero yo creo que la gerontocracia y esa plutocracia que ha gobernado el país debe ir cediendo los espacios fundamentales. Y yo creo que Marcha Verde nos está forzando a nosotros a que seamos partidarios de una participación democrática y abierta y plural y heterogénea en el país. Y esa gente pueden ser candidatos en todos los rincones del país y ser senadores, ser diputados, ser presidente de la República, ser vicepresidente, ser regidores y ser mañana funcionarios públicos. ¿Para qué? Para cambiar lo que ellos están diciendo y lo que estamos diciendo conjuntamente con ellos. Doctor, gracias por su participación. Gracias a usted, Ledesma. El Éxito Paula, presidente del Partido Humanista Dominicano, nos estuvo acompañando en la entrevista de fondo de Marco de Referencia, fin de semana. Nos vemos la próxima semana y les prometemos un programa igual interesante que el de hoy.